La mesa de debate se llama por un modelo de escuela pública inclusiva. Y cuando yo pensé, digo, bueno, y a ver qué cuento, porque somos muchos en la mesa y cada uno vamos a contar seguro algunas cosas, como vi que me tocaba hablar el primero, digo, bueno, pues me voy a atrever a hacer algunas reflexiones un poco más generales sobre la inclusión social y las políticas educativas. Van a entrar después, seguro, mis compañeros a temas mucho más específicos y, por tanto, yo me voy a permitir hacer alguna reflexión un poco más general que creo que no viene mal en este caso. Lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de un modelo de escuela pública inclusiva, lo que estamos en el fondo planteando es la necesidad de responder a un desafío que es más amplio que el de una escuela pública inclusiva, que obviamente tiene que ver con él, que es el de la inclusión social. Yo creo, soy por lo menos de los que siempre ha pensado que no se puede hablar de la educación como si fuera algo aislado de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, y por tanto a mí me preocupa la inclusión en educación, no solo por lo que tiene de influencia sobre la organización de la educación, la oferta educativa, que obviamente que tiene importancia, sino por lo que incide en la organización social más amplia. Y es que yo creo que cuando hablamos de inclusión social, estamos asistiendo a un desafío, un problema, si ustedes quieren, la falta de inclusión, formulado en negativo, que no es nuevo, que se ha dado en todas las sociedades. De algún modo vivimos en sociedades desiguales, en sociedades que construyen la desigualdad mediante la exclusión. No es el único mecanismo, pero es un mecanismo muy importante de construcción de desigualdad, que es excluyendo a algunos de la participación en el conjunto social más grande. Pero desde luego yo creo que, siendo un problema que no es nuevo, hoy plantea algunos desafíos importantes. En primer lugar, yo percibo que en el mundo en que estamos viviendo, y estoy hablando de las circunstancias concretas, no de este momento histórico, sino digamos de los últimos años para acá, estamos viviendo un modelo en el cual hay... Muchas gracias. En el cual hay una crisis, y yo digo ahí aguda, del vínculo social. Uno de mis buenos amigos, que es un exministro de Educación de Argentina, Juan Carlos Tedesco, dice: el problema de la exclusión es que hoy en día, en buena medida, son las clases superiores las que se están excluyendo de todo lo que ocurre al conjunto de la sociedad. Y yo creo que algo de eso hay. Estamos viviendo en sociedades que, por la dinámica en la que hemos entrado, por la desregulación de los mercados, por el predominio de las ideas neoliberales de adelgazamiento del Estado, etcétera, etcétera, pues han puesto en duda todo lo que es el modelo, los modelos, porque no solo hay uno del estado del bienestar, tal y como los hemos vivido fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que estamos asistiendo a un problema de vínculo social. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me parece que es muy revelador, aunque les parezca que pueda estar traído fuera del lugar, y es la exacerbación del individualismo como un rasgo de nuestras sociedades. ¿Se han dado ustedes cuenta cuál es el lema del anuncio de IKEA? Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Pues de algún modo ese es el modelo social en el que estamos, es la República Independiente de tu casa. Tu casa e independiente. Lo que pase a los que están alrededor, incluso a tus vecinos, de pasar la puerta de al lado, parece que eso ya no influye. Eso no nos debe preocupar. Y este es un modelo que a mí creo que es muy preocupante como modelo social. Es decir, no es además un modelo fortuito. Es el modelo en el que se basó la contrarreforma de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en los años 80, la destrucción del estado del bienestar tal y como se venía conociendo hasta entonces. Y yo creo que este es un problema real que plantea una desintegración, o como digo, hay una impugnación de valores integradores sobre el cual debemos reflexionar. Yo creo que debemos reflexionar sobre qué modelo social es el que estamos defendiendo en última instancia y qué repercusiones tiene. Hay dos causas tradicionales de exclusión social, o una si quieren, porque son dos formulaciones de la misma, que es la pobreza y la indigencia. En todas las sociedades ha habido pobres. La pobreza, la indigencia, que es la pobreza extrema, pues de algún modo ha sido una causa tradicional de exclusión social.
tiene dimensiones preocupantes todavía la pobreza. Es verdad que no es igual en todas las regiones. Hace poco veíamos unos informes sobre América Latina, diciendo cómo en América Latina el número de personas que habían sobrepasado el nivel de pobreza había crecido mucho, como las clases medias habían ido creciendo en algunos países, como en Brasil, de una manera espectacular. Por tanto, no quiere decir que en todos los países la pobreza esté afectando del mismo modo, pero desde luego en las regiones más desarrolladas, en Europa y en España concretamente, estamos asistiendo a un crecimiento de la pobreza. Hay cantidad de datos recientes, ayer había uno de que hay 45% de niños españoles en una situación de pobreza. Es decir, estamos incrementando nuevamente eso y por tanto empieza a ser un problema realmente serio nuevamente. Y que además tiene un componente que es la transmisión intergeneracional de la pobreza, algo contra lo que hemos luchado con muchas políticas de inclusión, pero que al día de hoy no hemos logrado superar, incluso estamos revirtiendo en cierto. Por tanto, este es un primer motivo de exclusión, pero a ese hay que añadir otros. Ese es el más tradicional, pero ha habido otros motivos de construcción de la exclusión social a partir de diferencias individuales y sociales. Y desde luego aquí ha habido diferencias de género, pese a todos los programas de igualdad de género que se están desarrollando, hemos construido diferencias de género que han repercutido en unas sociedades más que en otras, todo hay que decirlo, sobre la exclusión social. Diferencias étnicas, lingüísticas y culturales, que estas sí que las hemos vivido aquí y que tienen mucho que ver con lo de la interculturalidad que vamos a tratar. Y luego también con las discapacidades individuales, que también ha sido, aunque llevamos años intentando luchar contra ello, pero sigue siendo motivo de exclusión en algunos entornos. Total, que el desafío fundamental es el de asegurar la cohesión social en sociedades plurales. Solo tengo 6 transparencias, o sea que no se preocupen, ya veremos. Las dos siguientes tienen que ver con las políticas orientadas a la inclusión social. Quiere decir, bueno, y con este desafío de la inclusión, desafío de la inclusión frente al problema de la exclusión, por así decir, viendo las dos facetas, bueno, pues qué políticas son las que realmente estamos aplicando o de las que hemos aplicado, cuáles entendemos que pueden ser más eficaces. Y yo señalo aquí 3 tipos de políticas, porque hay una diversidad de políticas. Es decir, cuando hablamos de inclusión social, vamos a hablar de educación, voy a acabar con esas 2, pero evidentemente no solo podemos hablar de educación. Hay unas políticas de reducción de la pobreza, que tienen que ver con un dilema que todos los países plantean en la actualidad, y es el crecimiento económico y la redistribución de los recursos. O sea, quizás la principal diferencia que ha habido entre los modelos socialdemócratas y los modelos liberales o neoliberales está en poner más énfasis en el crecimiento, más énfasis en la redistribución, pero de algún modo son 2 aspectos que van ligados. Si los países no tienen más riqueza, es muy difícil que puedan redistribuir nada, y si no redistribuyen, aunque crezca la riqueza, eso va en detrimento de la igualdad social. Segundo bloque de políticas contra la transmisión intergeneracional de la pobreza, y estas tienen una especial importancia en los países que están en vías de desarrollo. Y fundamentalmente hay 2 tipos de políticas que han sido las más cuidadas en los últimos tiempos. La primera es el combate contra el trabajo infantil y la deserción escolar, aspectos que van muy ligados. Todavía hace 5 o 6 años, en el último estudio que realizó la UNESCO, la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, que preguntaba a niños y niñas de 9 años de edad, de tercero, lo que sería nuestro tercero de primaria, si trabajaban o no fuera del hogar, y en algunos países latinoamericanos como República Dominicana, un 15% de los niños y niñas de 9 años trabajaba fuera del hogar. Parece mentira que a comienzos del siglo XXI siga siendo así, pero eso existe. Por tanto, la lucha contra el trabajo infantil y la deserción escolar son elementos clave para la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y en segundo lugar, la atención a la situación de niñas y jóvenes. No es en vano que los objetivos del milenio marquen el logro de la escolarización primaria universal, especialmente el énfasis en las niñas, que son las que en muchos países se han ido quedando fuera de la escuela. Y en tercer lugar, políticas sociales de protección o de desarrollo. Asistencia social, políticas de diverso tipo en las que no me voy a centrar. Lo que se ha producido en los últimos años es algunos nuevos enfoques
en las políticas de inclusión social. Y yo he señalado ahí 3 cuestiones que me parece que son de especial relieve. La primera es la progresiva aceptación de la necesidad de inclusión más allá de los debates ideológicos, o sea que incluso en esta situación del debate ideológico hay una conciencia mayor de que sociedades sin cohesión social y por tanto con una falta de inclusión son sociedades que tienen riesgos graves. En segundo lugar, la concepción de la inclusión no como un elemento de caridad o de beneficencia o incluso de protección social, sino como un derecho humano apoyado en criterios de equidad, y eso es un elemento muy importante desde el punto de vista de la evolución. Y en tercer lugar, la exigencia de responsabilidad pública a favor de la inclusión con la participación de agentes sociales. Tanto ya no es una cosa simplemente de buena voluntad, sino de una exigencia que debe ser controlada. Y junto a todo eso, me parece muy importante subrayar el carácter integrado de las políticas de inclusión social. Yo creo que no se puede pensar en políticas de inclusión social separadas unas de otras, sino que el gran desafío, y en educación lo tenemos, es cómo concebir políticas integradas. No sirve de nada querer hacer, por ejemplo, una inclusión educativa si hay unas políticas de vivienda que tienden a crear guetos de vivienda en que se separan los grupos potencialmente excluidos. Es muy difícil hacer políticas inclusivas educativas en ausencia de otras políticas sociales, de vivienda, etcétera, que vayan también tendiendo a la inclusión. Bueno, pues voy a ir ya al último aspecto, ya con las 2 últimas y ya termino. Bueno, ¿y cómo contribuye la educación a la inclusión social? En todo este contexto, ¿qué puede hacer la educación? Desde mi punto de vista hay 2 orientaciones que no son excluyentes, que ni siquiera se pueden considerar distintas, porque muchas veces son muy complementarias o están incluso mezcladas, integradas unas con otras, pero que las podemos distinguir conceptualmente. La primera orientación es la de la prevención de la exclusión. Yo creo que hay todo un conjunto de políticas educativas que deben ir encaminadas a prevenir la exclusión. Y ahí he señalado 4 líneas o 4 orientaciones para las políticas educativas, para las políticas de escuela pública inclusiva, como dice la mesa, que son esas 4. Lo primero, promover el acceso y la permanencia escolar de los colectivos en situación de riesgo. Yo creo que en países como España se ha avanzado mucho, pero todavía hay campo por hacer. Yo he tenido ocasión de trabajar en algunos momentos con colectivos que trabajan con personas de etnia gitana, y bueno, es un campo donde evidentemente se ha avanzado muchísimo, pero donde queda por hacer. María Antonia Casanova puede hablar mucho más que yo de atención a las personas con discapacidad, pero ahí es un campo que se avanza también, pero seguro que queda campo por desarrollar. Por tanto, promover acceso y permanencia escolar de colectivos en situación de riesgo de exclusión, por el motivo que sea. En segundo lugar, ofrecer una educación de calidad para todos, en entornos educativos ricos y motivadores y con docentes bien formados e incentivados. Muchas veces no es problema de recursos económicos, no es solo problema de recursos económicos, sino de recursos humanos. Se han preguntado por qué generalmente es a los docentes que terminan la carrera, que tienen menos experiencia, que tal, a los que les toca ir a los lugares donde no quiere nadie y donde normalmente el entorno de trabajo es más duro. ¿Por qué en los lugares más duros no cuentan con los mejores docentes y con los centros mejor organizados y más equipados? Creo que hay un problema real de organización del sistema que hace que a quien tenga más se le dé más y a quien tenga menos las condiciones sean más complicadas. Entonces, no es problema, como digo muchas veces, de recursos económicos, no solo, no fundamentalmente, sino de recursos en general. En tercer lugar, hay que asegurar una dotación suficiente de recursos, vuelvo a decir, no solo económicos, cuando hablo de recursos hablo, por ejemplo, de recursos de orientación, de recursos de mecanismos de detección de dificultades y de tratamiento de las dificultades, etcétera, en todas las instituciones educativas. Y el último, de prevención de exclusión, apoyar especialmente a los colectivos con mayor riesgo, mujeres, comunidades indígenas, en nuestro caso, pero sí en algunos países, minorías étnicas o personas con discapacidades. Y la segunda orientación es la compensación o remediación de la exclusión. Hay una parte que es de prevención y hay una parte de, en las exclusiones, en los mecanismos de exclusión que existen, cómo remediarlos, cómo actuar en contra de ellos. Y ahí he señalado yo 5 líneas o 5 orientaciones que me parece que son las más relevantes. La primera, proporcionar un refuerzo especial a los individuos o grupos en situación de exclusión, dedicándoles recursos educativos adicionales, focalizando los recursos educativos hacia esos colectivos. En segundo lugar,
desarrollando iniciativas de educación de adultos, personas adultas, para el desarrollo de las competencias instrumentales básicas, algo que en algunos países es menos importante, pero que en algunos países que han tenido unas carencias educativas básicas muy prolongadas en el tiempo es un problema muy real. En tercer lugar, el desarrollo de programas de formación para la población desempleada, que hoy en día es un colectivo muy importante en riesgo de exclusión, sobre todo cuando estas son situaciones que se prolongan a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, el apoyo educativo a las poblaciones marginadas, desplazadas o minoritarias. Y en el último lugar, programas de garantía social, iniciación profesional, educación alternativa, etcétera, para la inserción de jóvenes sin cualificación o titulación. Bueno, sé que ha sido un vistazo muy rápido a todas estas cuestiones, pero por lo menos creo que quedan señaladas algunas de las líneas principales que encajarán con cosas de las que estoy seguro que van a decir mis compañeros.